Bueno, contarles que este seminario congrega a expertos orgullosamente chilenos, quienes se han ganado a fuerza de arduo trabajo un lugar destacado en la academia de nivel internacional y nos acompañan hoy para compartir precisamente estos conocimientos y proponer ideas que impulsen el crecimiento en la región. En primer término vamos a saludar a don Samil Couro, ingeniero electrónico chileno y belga, que es profesor titular y director de innovación y transferencia de tecnología en la Universidad Técnica Federico Santa María, con máster y doctorado en ingeniería electrónica de la Universidad Técnico Federico Santa María. Su investigación abarca electrónica de potencia, sistemas de energía renovable y electromovilidad, y él ha liderado proyectos Fondesit, es miembro fundador del Centro de Investigación de Energía Solar, CER Chile, y ha sido galardonado con premios como el IEE AIE al ingeniero destacado, siendo autor de numerosas publicaciones especializadas. El doctor Couro va a desarrollar el tema la innovación tecnológica como agente de cambio, riesgo versus oportunidad. Así que invitamos entonces al doctor Couro. Muchas gracias. Muy buenos días. No sé si está funcionando el micrófono. ¿Es con este? Sí. Ya. Bueno, muy buenos días. Primero que nada quisiera agradecer a Francisco y al equipo de Colvast por la invitación y por nuevamente tener una iniciativa de este estilo en la región de la Araucanía y tratar de contagiar con esa visión, ¿no?, de desarrollar la región para Chile y el mundo. Yo les voy a, como soy el primero en hablar y acá estamos frente a un público muy diverso con distintos backgrounds, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es innovación, ¿ya? Para que se entiendan algunos de los conceptos, como un crash course aquí en 5 minutos de innovación, y después voy a mostrar algunas cosas que hemos hecho en el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en Valparaíso. Innovación abierta es aquella que también incluso podría ser de grandes empresas, pero se da más en ideas que son más nacientes, en innovación más disruptiva, en donde las fronteras de la empresa son permeables y entran entonces a distintos tipos de actores, incluso pueden ser del sector público, ¿ya? Esta puede ser una mezcla entre temas subsidiados por un gobierno, con fondos gubernamentales, con fondos de la empresa, pero también participan universidades, empresas pequeñas, etcétera, y en donde el desafío entonces se resuelve de manera colectiva y se llega entonces de esa manera al mercado. No quiere decir que una sea mejor que la otra y no quiere decir que una sirva para todo. Los dos modelos coexisten, incluso una empresa puede tener los dos modelos, puede tener cosas que son claves para su empresa y que las haga de manera cerrada, y hay cosas que es mucho riesgo y invertir en desarrollar, por ejemplo, un laboratorio nuevo en un área, y conviene entonces hacerlo con innovación abierta, asociándose, por ejemplo, con una universidad. Entonces ahí pasa por detectar qué cosas son claves de, si uno, no sé, pues una empresa de automóviles y la tecnología clave del automóvil es el motor, entonces probablemente solo voy a querer en innovación cerrada dentro de la empresa y para tener una ventaja competitiva ahí. Y si, por ejemplo, quiero desarrollar la pantallita con la navegación, con cosas de entretenimiento, a lo mejor lo puedo subcontratar y hacer eso con una empresa y unirme a Samsung o a que sea otro y hacer algo con innovación abierta o colaborativa, ¿ya? Así que obviamente las dos tienen riesgo y las dos pueden, digamos, servir a distintos usos. Y como mencionaba, ambos enfoques pueden coexistir, así que eso en cuanto a estrategia. Luego es súper importante a la hora de hablar de innovación tecnológica entender el concepto de madurez de la tecnología y la madurez comercial. Y acá voy a traer dos gráficos. En el primero es que también está definido el conocimiento, esto es más bien el conocimiento científico, ¿ya? El estado de la técnica versus el nivel de avance o desarrollo que tiene la necesidad y el problema en el sector humano. Y ahí podemos ver entonces dónde está la innovación radical o revolucionaria, la sostenida, la disruptiva y la de frontera. De frontera es cuando no se conoce mucho, no se sabe mucho a nivel científico del asunto y tampoco se sabe para qué puede servir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el laboratorio CERN en Suiza, esa investigación de frontera, estamos descubriendo nuevas partículas y el bosón de Higgs y todo, qué sé yo, pero todavía no sabemos para qué puede servir. Las leyes de Maxwell, de electromagnetismo, Maxwell ni siquiera se imaginó que con eso se iba a hacer la televisión, la telefonía celular y un montón de otras cosas. Eso cae en esa zona que está aquí. Y luego tenemos cosas como, por ejemplo, cuando la ciencia está bien definida,
hay mucho conocimiento, pero por ejemplo no se sabe muy bien para qué utilizar. Y ahí también entra en otra categoría de cosas, y por ejemplo, aquí la radical o revolucionaria, por ejemplo, aquí podría entrar la teletransportación. La ciencia todavía no sabe cómo teletransportar cosas, pero el mercado está claramente definido. O sea, yo quisiera ir a desayunar hoy día a París, y obviamente no puedo llegar en cosas de segundos. La necesidad del transporte rápido claramente lo conocemos, pero la ciencia no está muy avanzada en ese respecto. Entonces eso sería, si eso nace hoy, sería radical y revolucionario. Y aquí entonces están los niveles de trillones de dólares en inversión. Si yo le muestro esto a Bill Gates, qué sé yo, y le digo, mira, puedo teletransportar un ratón de aquí a acá, hoy día me financia trillones de dólares, me consigo con Jeff Bezos, Elon Musk y qué sé yo. Entonces, ahí uno puede ver también los niveles de riesgo, los niveles de inversión asociados a un tipo y de otra. Y obviamente cuando el conocimiento está bien definido y el mercado está bien definido, tenemos innovación sostenida, que por ejemplo sería lo que ya pasa con los smartphones. ¿Ya? Los smartphones, la tecnología, vamos mejorando un poquito la cámara, un poquito la pantalla, pero, claro, los teléfonos son nuevos y por lo tanto es innovación, pero cada año a año es algo más sostenido. Si nos vamos ahora al estado no de la ciencia, sino que de la tecnología y del mercado, se invierten un poquito estos cuadrados. Y acá entonces podemos ver, por ejemplo, si es tecnología nueva y el mercado es existente, entonces estamos frente a una innovación disruptiva. Y aquí, por ejemplo, podríamos meter el iPhone. ¿Ya? El iPhone entra en la categoría de que había un mercado existente, la gente ya tenía teléfonos celulares, pero la tecnología era relativamente nueva, era mucho más agradable, la calidad de la pantalla, etc. Entonces estábamos frente a este tipo de cosas, mientras que innovación radical o revolucionaria, en donde el mercado es nuevo y la tecnología es nueva, podríamos hablar de la aviación. Cuando los hermanos Wright inventaron el avión, el mercado era completamente nuevo, lo que se venía a continuación, que era viajar en avión. Era completamente disruptivo, no es como el tema de los teléfonos celulares. Entonces, en ese caso, estamos frente a radical y revolucionario. Innovación estructural es cuando la tecnología es existente y el mercado se reestructura, es nuevo. Aquí, por ejemplo, entraría en lo que serían los famosos los iPad, por ejemplo, ¿ya? Los tablets. Era un celular más grande nomás y es una nueva categoría de producto, por lo tanto, es tecnología existente, pero entra en una especie de mercado nuevo, un nicho nuevo, ¿ya? Y eso entra en esa categoría y obviamente se pueden dar cuenta que el iPad y los tablets no significaron para las empresas lo que significó los smartphones, que fue bastante más disruptivo. Y la innovación incremental es lo que vemos, por ejemplo, hoy día con los televisores planos, las pantallas planas, en donde pasamos de una generación a otra, pasamos de 1K a 4K, o que si era 3D o no era 3D, o que tiene... Entonces, esa es la innovación más incremental. Es súper interesante entender estos conceptos que son abstractos, ¿no es cierto? No hay ninguna métrica asociada a esto, simplemente es cualitativo, pero si ustedes están en un proceso de tener una idea, es muy interesante que vean dónde está su idea en estos cuadrantes y dónde están en estos cuadrantes, para que se vayan haciendo una idea del nivel de riesgo, el nivel de capital que eso podría traer, y también, digamos, planificar con mejor estrategia cómo avanzar. Ahora, ¿cómo medimos esto y cómo lo transformamos en algo que es bien cualitativo, en algo un poquito menos abstracto? La verdad es que sigue siendo cualitativo, pero estas reglas que están acá permiten ponerle algún grado de métrica para saber justamente dónde está el grado de avance del mercado y dónde está el grado de avance de la tecnología. Y uno de los conceptos que se conoce con el nivel de tecnología es el nivel de madurez tecnológica, que en inglés significa se abrevia como TRL, así que si no escuchado hablar de TRL, significa de cuán avanzado está una tecnología. Y entonces sigue siendo no es tan cuantitativo, pero se puede clasificar en una escala de 1 a 9 de acuerdo a esta rúbrica. Entonces, por ejemplo, si tienen solamente la idea y observaciones reportadas, entonces están en un nivel tecnológico 1. Otro hito clase es cuando uno ya tiene una validación en un laboratorio, uno ya construyó un prototipo, ese es 4. Y después, si uno ya tiene, incluso el sistema ya está con modelos de producción y de comercialización, estamos entonces en 9. Y luego está el madurez comercial, que sería el CRL, y que tiene también esta escala que está aquí y que entonces va explicando de qué tan avanzado o no está alguna idea desde el punto de vista de su propuesta de valor, si hay mercado o no, de qué tamaño es el mercado, etc. Entonces aquí yo voy a traer un ejemplo más adelante donde vamos a utilizar estos conceptos de TRL y CRL para entender por qué
un producto fue exitoso y otro producto no lo fue, ¿ya? Así que acuérdense de estos dos conceptos. Así que si están teniendo una idea, quieren hacer una innovación, sería súper importante que puedan clasificar su idea y el estado de avance de lo que están haciendo en estas dos escalas y puedan ver si entonces la etapa comercial está tan alineada con el nivel de avance tecnológico que ustedes tienen o no, porque podrían estar adelantados a su tiempo en tecnología o podrían estar retrasados dependiendo de cómo lo vean. Y por mucho que duela, cuando uno tiene una buena idea, si no está bien alineada, a lo mejor conviene botarla e ir a la siguiente buena idea que sí está alineada con los tiempos para poder llegar a hacer más impacto. Otra cosa que es súper importante, y eso es lo que está impulsando Colvast, es justamente que la innovación es muy difícil que ocurra en un vacío y por sí sola, ¿ya? Sobre todo porque, voy a mostrar adelante unos ejemplos, cada vez la innovación se hace más intensiva en uso de tecnologías más avanzadas y más complejas y multidisciplinarias, y hacer eso solo es muy complicado. Y entonces uno requiere de un ecosistema de innovación, y hay varios modelos de esto. Hay unos con 3 hélices, este es de 5 hélices, como le llaman, pero en fin, da un poco lo mismo eso. Es una cosa que tiene que ocurrir entre la industria, el sector, las universidades, el gobierno, inversionistas, ONG, y es el ecosistema de innovación. Se sabe que aquellos ecosistemas que tienen todas estas áreas bien nutridas son los que son más propicios para florecer y propiciar la innovación, y algunos donde alguna de estas patitas está más coja, el impacto es menor. Si no tenemos gente que financie, inversionistas, de eso va a hablar Iván Vera más adelante, entonces muchas buenas ideas se pueden quedar en buenos niveles de desarrollo, pero no generar el impacto, digamos, que se requiere para escalar esa innovación y lograr el impacto que se requiere. Así que la idea es cómo ustedes en la región de la Araucanía, sería bueno hacer un catastro, ¿no? Y hacer un benchmark de cómo están en estas distintas hélices y ver dónde a lo mejor hay que hacer algo y tratar de impulsar, o tal vez lo que falta es generar la unión, el hub, el lugar físico o virtual en donde ocurra esta conexión, ¿ya? Vamos entonces a explicar un poco de por qué es más complicado hacer innovación hoy en día, y tiene que ver con este ejemplo, el clásico, ¿no? La rueda. ¿Ya? El inventar la rueda. Al principio era por observación. Alguien se dio cuenta que pateando una piedra giraba más que patear una rueda, patear una piedra redonda era más fácil que girara que una piedra cuadrada. Obviamente no sabía explicar eso físicamente, pero se dieron cuenta de eso. Entonces, por evidencia empírica, los primeros ingenieros, más bien inventores era al comienzo, desarrollaron la rueda. Después alguien se dio cuenta que, oye, cambiando piedra por madera es más fácil, más liviano, me cuesta menos esfuerzo. Después, sin saber incluso lo que era el momentum de inercia angular, alguien se dio cuenta que quitando parte del material se lograba el mismo cometido, pero no habían ecuaciones al respecto. Y después ya pasamos donde la invención da lugar a la ingeniería y la ciencia, y donde entonces las decisiones se toman con información y sabemos por qué estamos ocupando tal material y por qué lo estamos uniendo a ese otro material y juntándolo de tal manera para hacer ruedas más eficientes, que duren más, etc. Entonces se va haciendo más intensivo un conocimiento. Lo voy a llevar a un ejemplo de innovación en arquitectura de Gaudí. No sé si han estado en Barcelona, hay muchísimas construcciones de él, y aquí ya sabíamos mucho, había mucho conocimiento, se conocían las leyes de la gravedad, ya había nacido y muerto Newton, así que ya sabíamos cómo funcionaba el tema de la gravedad, pero era muy difícil computar y hacer cálculos porque no habían computadores. Entonces era muy difícil, a pesar del conocimiento que se tenía, modelar estas estructuras que eran muy complejas y resolver esas ecuaciones, porque son ecuaciones que son muy difíciles de resolver manualmente. Entonces él se dio cuenta de que, bueno, pero con el conocimiento que tengo de que conozco el concepto de gravedad, lo que hacía es que colgaba cadenas con pesos, y entonces de esa manera él lograba las curvaturas que las parábolas tenían que tener para poder soportar el peso de la estructura, y las colgaba y luego ponía un espejo abajo y después las dibujaba al revés, pues las dibujaba a derecha, y de esa manera lograba los arcos exactos para poder distribuir los esfuerzos de los pesos en las estructuras y las columnas de las iglesias. Utilizó el principio físico para computar de manera indirecta la solución. Y ahora llegamos a la etapa en que nos encontramos ahora, en donde la ciencia se desarrolla en laboratorios, en ecuaciones. Einstein descubrió el efecto fotoeléctrico de manera teórica,
Y después, ingenieros, mucho tiempo después dijeron, bueno, ¿para qué podemos utilizar esta cuestión? Si un electrón, un fotón entra en este material y libera un electrón y ese electrón queda libre, bueno, lo puedo ocupar y entonces subirle un circuito y ahora puedo generar electricidad. Y así nació la celda fotovoltaica décadas después. ¿Cuándo? Porque estaba el dolor, se necesitaba generar energía para los satélites. ¿Ya? Las celdas fotovoltaicas nacieron para los satélites porque necesitaban producir energía en órbita. ¿Ya? Eso es la forma en que hoy día está ocurriendo la innovación más disruptiva, las cosas que generan más valor para la sociedad, es innovación basada ya en conocimientos avanzados, multidisciplinarios, interdisciplinarios incluso, y que entonces requieren de muchísimo más esfuerzo. Volviendo al ejemplo que les había prometido, de por qué ahora ya estamos en la zona esta de innovación tecnológica, donde tenemos estos equipos que desarrollan tecnología, y entonces aquí podemos ver un buen ejemplo del match entre estar a tiempo entre el desarrollo tecnológico y cuando el mercado está preparado para ello y entender eso y usarlo como estrategia. Acá está el Nissan Leaf, que es un auto eléctrico, que fue uno de los primeros autos eléctricos comercialmente exitosos, pero Nissan sigue siendo un actor relevante, pero el menor dentro del concierto internacional, mientras que Tesla es el productor de autos mayor valorizado del mundo. Y Tesla no fue el primero entonces en producir un auto eléctrico ni siquiera comercial o exitoso, el Nissan fue antes, pero por algún motivo algo hizo Tesla en su estrategia que le funcionó mucho mejor. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que las tecnologías son básicamente las mismas. De hecho, el primer Tesla no fabricó ni el motor, ni la batería, nada, integró tecnología, no había ninguna tecnología desarrollada por Tesla. Pero ellos lo que hicieron con su primer auto fue, dijeron, el problema que tienen los autos eléctricos es el mercado. La gente no quiere comprar autos eléctricos porque percibe que son de peor calidad que los autos a combustión, que son más lentos, que son chiquititos, que son de juguete, etc. Y entonces ellos se juntaron con Lotus, que era una de las marcas más preferidas por los motoqueros, para los que de verdad les gusta el auto, y armaron con una carcasa de un Lotus, hicieron un auto eléctrico, le costaba $200.000 o $150.000 y entraron por arriba en el mercado mostrando que los autos eléctricos no tenían por qué ser fomes, lentos, y se viralizaron estos videos donde los autos eléctricos entonces superaban en velocidad a los autos a combustión y entonces el mercado cambió y eso fue la disrupción, pero no fue una disrupción tecnológica, ¿ya? Fue una disrupción del mercado. Ahí fue donde la tecnología estuvo a la altura del Commercial Readiness Level. Y algo similar pasó con Palm. ¿Se acuerdan? Los mayores, conocemos estas PDA que eran asistentes virtuales, ¿no? Pero eran de muy mala calidad, eran lentos, la pantalla apenas se veía, la batería duraba poco, las funcionalidades eran bajas, pero costaban como $300.000, $400.000. ¿No está funcionando? Sí. ¿Aló? Ahora sí. Gracias. Entonces, llega Steve Jobs y nada en ese iPhone está hecho realmente por Apple. La pantalla era del LG, la batería era de Samsung, en ese entonces estaban ocupando chips de Intel, ahora ocupan de nuevo su propia... entonces era una integración tecnológica, pero Apple dijo, hay gente que no está dispuesto a pagar $300.000 por la basura que está arriba, pero sí está dispuesta a pagar $1.500.000 por el que está abajo. Y eran pantallas que existían en el comercio y que las podría haber utilizado Palm en el desarrollo de su producto y eran mucho más agradables de color, eran mucho más responsivas al tacto, pero ellos no estuvieron a la altura de detectar ese mercado. A lo mejor también la empresa no estaba posicionada para hacerlo y Apple sí, porque tenía ya esa estrategia. La estrategia ahí era distinta y era acceder a una mística, ¿no es cierto?, de una marca premium que han ido desarrollando previo a eso también con el dispositivo para tocar MP3, el iPod creo que se llamaba, ¿ya? Entonces, esto les muestra de que no hay por qué ser primeros para hacer una innovación, no hay por qué ser uno el desarrollador de la tecnología para hacer una innovación, aunque después todas estas empresas obviamente sí han ido después innovando en tecnología ellos mismos. Pero son ejemplos como para provocar un poco, para que entiendan el concepto de Technology Readiness Level versus Commercial Readiness Level y también dónde está su innovación en esos cuadrantes que les mostré hace un tiempo atrás, ¿ya? Así que el éxito era porque crean más valor, ¿ya? Y el valor entonces es lo que después, si se equipara con lo que las personas están dispuestas a dar, que es su tiempo, porque el salario es tiempo, es trabajo, es lo que uno le dedicó las horas de vida. Entonces, si uno está dispuesto a no sé, por un mes de trabajo invertirlo en un teléfono de estos,
eso es porque a mí ese teléfono me genera ese valor y estoy dispuesto a hacerlo. Si no, no lo voy a hacer, ¿ya? Y eso es súper importante de que tengan que entender. Y luego ahora también está el concepto de las plataformas, otro tema interesante de la innovación que tiene que ver con la escalabilidad. Obviamente muy difícil hoy en día armar una empresa desde cero y empezar a comercializar dispositivos, qué sé yo. Pero por ejemplo las plataformas tienen la gracia es que como más que productos en sí son un servicio y son fácilmente escalables. Entonces está el ejemplo de que Airbnb es como una empresa de muchos hoteles pero no tiene ningún hotel, Uber es una empresa taxi pero no tiene ningún taxi y qué sé yo. Y aquí también es súper interesante darse cuenta de que casi ninguna de estas empresas fue la primera en desarrollar las tecnologías o la innovación, pero fue una mezcla entre marca, cambiar el mercado y aprovechar las tecnologías en su momento. Voy a ocupar el ejemplo de Netflix. Netflix en el fondo es un servicio de pay-per-view, de pago por ver, ¿no? Y seguramente, no sé qué había acá en los años 90, supongo que estaba BTR o alguna otra empresa de cable y también tenían pay-per-view. Y uno se podía meter en un canal y elegir películas, ¿no es cierto? Y pagar 10.000 pesos para ver una película. Y ese modelo nunca aprendió, al menos yo creo que nunca arrendé una película pay-per-view a través de eso. Pero por ejemplo Netflix, en cambio, llegó y era como al principio, era por 5.000 pesos, podías ver todas las películas que querías ver. Pero Netflix necesitaba también en ese momento tener el desarrollo del ancho de banda que le permitiera ver en HD películas, ¿ya? Entonces, aprovechó el Readiness Level of Technology con la del mercado y al hacerlo, a escalarlo a nivel global, ellos se podrían dar el lujo de negociar con justamente los, ¿cómo se llama? Con los estudios, las carteras de películas para su plataforma, porque iban a acceder a mucho más masa. Entonces un tema de escalabilidad les permitió llegar a esos niveles de precio y hacer que entonces la gente sí estuviera dispuesto a pagar por ese servicio. El valor compensaba lo que uno estaba dispuesto a pagar por él y también eso fue en el momento en que también fue el punto de inflexión entre la piratería, ¿no? Porque la gente no estaba dispuesta a pagar 10.000 pesos por ver una película y por eso la gente entraba en piratería, pero con esa incomodidad, ¿no es cierto?, estar bajando películas piratas. Pero yo sí estoy dispuesto a pagar a lo mejor 6.000 pesos por ver todas las películas que quiero en un mes. Entonces ahí también está el tema de innovación en modelo de negocio. Y así lo pueden reconocer los distintos elementos en muchos de estos ejemplos. Bueno, ahora voy a entrar en la proporción de la presentación, no sé cuánto me queda, de algunas de las cosas que hemos hecho en Valparaíso, en el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Esta es una foto del centro, que es ese edificio que está ahí a la izquierda de la Santa María, por si han estado alguna vez en la quinta región. Es un edificio bien moderno de 1.700 metros cuadrados en donde tenemos la mayoría de nuestros laboratorios. Somos un centro de alrededor de 35-40 investigadores de 9 universidades de Chile. Y hay alrededor de unas 80 personas trabajando en el centro en estos temas. Acá hay algunas fotos de nuestros laboratorios, se trabajan, como voy a mencionar más adelante, en temas de salud, en temas de robótica, en temas de energía. Es uno de los centros de excelencia a nivel nacional financiados en parte por el gobierno y en parte por la industria. Y estas son las tres áreas entonces en que trabajamos: energía, industria inteligente, aquí está robótica, inteligencia artificial. Acá tenemos tecnología de transición energética y Health Technology tiene que ver con todo lo que es electrónica aplicada a sistemas de salud. Algunos ejemplos de cosas que hacemos en industria inteligente: hay temas de inteligencia artificial y robótica utilizados en el sector de la agricultura. Mauricio trabaja de hecho en temas asociados a el uso en tecnologías en observatorios astronómicos, también en transporte autónomo. Son cosas en que se trabaja en el área de industria inteligente. En el área de Health Technology trabajamos en todo lo que es tecnología ambulatoria, como los relojes, los smartwatch, por ejemplo, que miden temas de salud, pero enfocado principalmente a temas de voz y audición, también en temas de neurociencia y modelado fisiológico también, utilizar el modelo del cuerpo para desarrollar algunas tecnologías también. Y en el área en que yo trabajo, que es energía y transición energética, trabajamos en temas de energía renovable, electromovilidad, mercado eléctrico y producción de hidrógeno verde. Y hay algunas de las empresas y algunos de los desarrollos que hemos hecho. Y voy a pasar a algunos ejemplos, me voy a saltar esto que son algunos números del centro y algunas empresas con las que hemos colaborado. Esta sí que es interesante. Chile, ustedes, nosotros con nuestros impuestos hemos invertido en este centro 11.000 millones de pesos a lo largo de 10 años, del orden de 1.000 millones de pesos por año,
y el centro le ha producido de vuelta a Chile 4,36 veces su inversión. Y aquí pueden ver cómo están valorizados esos 51.000 millones en empresas spin-off, en proyectos con la industria, patentes, startups, aportes en políticas públicas, etc. Es el centro más exitoso en esta materia a nivel nacional y estamos muy orgullosos de haber cambiado la forma de hacer academia, que unos 20 años atrás lo que hacíamos era investigación y publicaciones que se salían en revistas internacionales especializadas, pero que no se producía el retorno para el país. Y ahora este es un centro en donde el 30% del financiamiento proviene directamente de la industria y estamos produciendo impacto a nivel nacional e internacional. Uno de los proyectos que hicimos, hemos hecho 4 proyectos con Toshiba Mitsubishi T-Make, es la sigla de Toshiba Mitsubishi Electric Company de Japón. Los japoneses vinieron a tocar la puerta de nuestro centro y hemos hecho proyectos para este inversor solar, que es un dispositivo que sirve para conectar los sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica, y hemos hecho una serie de proyectos con ellos. Se llama el inversor Samurai, se pusieron bien creativos los japoneses. No está funcionando de nuevo, ahí sí. Después una empresa británica que se llama Bluefield Services nos contrató para que le ayudáramos a ver de qué tamaño tenía que ser un sistema de almacenamiento de energía para que sea costo efectivo para ellos poder almacenar energía durante los días y después venderla durante la noche. El problema que ellos tenían es que ellos tenían que tener un contrato plano de inyección de energía a la red. Quiere decir que tenían que siempre, todos los días, inyectar una cantidad mínima de energía a la red, y para eso tenían sobredimensionado su sistema fotovoltaico. En el invierno, entonces, este es el bache del invierno, para eso dimensionaron su sistema fotovoltaico. Entonces en el verano tenían más energía de la que tenían que inyectar a la red al mediodía, entonces querían saber cómo almacenar para enviar en la noche. Hicimos el estudio del tamaño que tenía que tener ese sistema, hicimos simulaciones para que pudieran realizarlo. Otra cosa que nos hemos aventurado en el último tiempo con la empresa Synopsys es el desarrollo de microelectrónica. Estos son microchips y esa es la foto del primer microchip desarrollado en el centro. Estamos hablando de una cosa que tiene 4 milímetros por 3 milímetros, digamos, es bien pequeñito, así que la foto engaña. Y bueno, es un convertidor de potencia para manejar energía de celdas fotovoltaicas en satélite. ¿Ya? La idea es que esto se pueda utilizar en satélites, digamos, y obviamente tiene que ser muy pequeñito, livianito, etc. Y estamos muy contentos con este primer desarrollo de este nivel en el país. Luego tenemos un proyecto con ASTRI, que es un observatorio de rayos gamma italiano, y ellos contrataron al centro para el sistema de control de estas antenas. Así que también esto muestra cómo el desarrollo, digamos, de la tecnología también se puede utilizar para el servicio de la ciencia y en proyectos multinacionales, y que poca gente sabe que estas cosas se están desarrollando desde Chile. La empresa Arauco tiene una parte de su proceso industrial, genera aguas con algún grado de salinidad, y ellos querían desalinizar agua para volver a utilizar el agua en el proceso y así reducir la huella hídrica, ¿ya? El problema que eso tiene, eso se puede hacer con un aparato que hace electrodiálisis, pero el problema que eso tiene es que en la membrana, aquí está la celda de electrodiálisis, en la membrana se acumulan cristales que hace que una membrana con la otra hagan cortocircuito y reduzca la vida útil de esa membrana. Y nosotros desarrollamos un convertidor de potencia. Esto se hace con corriente continua, entonces hay un convertidor de potencia que controla la energía que va por esa celda, y nosotros invertimos durante unos microsegundos el pulso de polaridad. Cambiamos el ánodo por cato y ánodo, es como que lo invertimos. Y eso hace que los cristales se desprendan y no se peguen. Y con eso se extiende la vida útil entonces de esa membrana y habilita que este proceso se pueda utilizar. Así que son distintos ejemplos de innovación con bastante uso avanzado de tecnología. Esos circuitos están completamente hechos, diseñados, construidos en el Cerro Placeres de Valparaíso. Esto es un proyecto en que estoy involucrado yo. La empresa EDF es una gigante multinacional de energía, la más grande de Europa, y ellos en conjunto con el Centro de Energías Renovables de Europa, EIFER, nos contactaron y nos financiaron un proyecto para que un alumno se doctore y para desarrollar estas 2 cajitas naranjas que están aquí, y que lo que buscan es producir hidrógeno verde en plantas eólicas offshore, las que están en el mar, y así ni siquiera tener que mandar la energía eléctrica hacia la costa, sino que quieren reutilizar las plantas petroleras que hay en el Mar del Norte
y reutilizarlas para desalinizar agua y producir hidrógeno, y que entonces la energía vaya directamente de las turbinas hacia la planta de producción de hidrógeno y lleguen los barcos aquí mismo a cargar el hidrógeno y llevárselo para otro lado. Esa es la idea. Ahí hay innovación en modelo de negocio, hay innovación tecnológica, hay innovación de no sé cuántos tipos, incluso a nivel político internacional. Y entonces aquí está la turbina y nosotros estamos desarrollando este convertidor de potencia que es de corriente continua, que es para alimentar el electrolizador, y también uno para almacenar un poco en baterías, porque se necesita almacenar algo de energía en baterías para cuando el viento fluctúa, para extender la vida útil del electrolizador. Este no es almacenamiento para horas, ¿ya? Estamos hablando de almacenamiento para el orden de minutos, ¿ya? Son simplemente para suavizar los niveles de fluctuaciones que van hacia el electrolizador, porque al electrolizador no le gusta que lo molesten mucho, le gusta ir más bien suavecito, ¿ya? Con cambios más lentos. Así que eso es lo que hacemos con esos dos sistemas. También estamos produciendo interfaces electrónicas para conectar paneles fotovoltaicos directo a los electrolizadores para producir el hidrógeno verde directo de energía solar. Esto es lo que se conoce como acople DC. Y acá hay un prototipo de un estudiante que alcanzó niveles de eficiencia de 98,6% para este tipo de aplicación. Y esto es innovación. No hay nadie haciendo esto en el mercado. Esto es una idea nueva que en el acople DC estamos tratando de impulsar desde Chile, porque obviamente tenemos mucha energía solar, ¿ya? Y sería una de las cosas que debemos hacer. Luego, una de las cosas que hicimos con unos colegas, que teníamos una patente para hacer micro-harvesting o captar energía de sistema solar, pero de pequeña escala, dijimos, ¿para qué podemos utilizar esta cuestión? Y lo primero que se nos ocurrió fue, oye, podríamos hacer controles remotos, como estos, pero con energía solar, para no necesitar las baterías que se han ido acabando, digamos, acá durante mi presentación. Entonces yo un día me acuerdo que estaba en clase y se me acabó la batería y dije a los alumnos, y estaba pasando cosas de energía solar, y le dije a los alumnos, esta cuestión no debería tener baterías en el siglo XXI, no deberíamos tener batería alcalina. Y dije, vamos a hacer quebrar a Energizer y a Duracell. Ese fue lo que dije en clase. Y ahí armamos la empresa, y después, hablando con gente inversionista, me dijeron, Samir, hacer este tipo de cosas va a ser mucho esfuerzo, mejor métete en un proyecto más grande, donde esté la misma idea del concepto, donde se necesita energía, y no puedan poner baterías, pero donde puedan vender a gran escala al tiro un montón de esos dispositivos. Y así llegamos con la empresa ISA Intervial, y lo que querían era hacer estos nodos inteligentes a lo largo de la autopista, que no solamente emitieran luces durante la noche, sino que además captaran datos. Ellos querían saber si había choque, accidentes, qué sé yo, la velocidad de la flota. Y entonces llenamos de sensores estas tachas, y digamos con eso, y hay unas cuantas instaladas, no puedo decir en qué kilómetro, pero están en una autopista entre Santiago y Temuco. Y operado por ISA Intervial, así que ahí pueden ir viendo. Y después les gustó tanto que después nos propusieron otro proyecto para medir si las luces de la autopista estaban encendidas o no estaban encendidas, y una serie de otras cosas que estamos desarrollando con ellos. Aquí no sé si alcanzó a andar el video, parece que no. Pero acá hay unas fotos de ese video en donde también se pueden dar cuenta que nosotros no solamente podemos recibir la información y mandárselo vía 4G a ISA Intervial, sino que podemos mandar información bidireccional. Entonces, por ejemplo, estamos viendo la idea con el MOB de si podemos cambiar las leyes de, ¿cómo se llama esto? Del tránsito, señalética, para que, por ejemplo, pudiéramos decir hoy si hay un accidente que se pongan rojas, si la autopista está en buen estado que se pongan verdes, y tener algún código, digamos, para con los, ¿cómo se llama? Con los conductores. Y han habido cosas súper interesantes de este proyecto que después se podrían incluso hasta, como tiene acelerómetro, se pueden hasta detectar terremotos y ver la onda de expansión del terremoto. Y como son una cada 12 metros, entonces sería una de las redes, y si se ponen en todas las autopistas del mundo, esta sería la red de sensores más grande del mundo en área y en número. Y valdría a la empresa mucho más por la data que por el sensor mismo o por el dispositivo mismo. Y este es el último ejemplo que les quería traer, que nosotros aquí, esto es una innovación disruptiva, es algo que fue bastante revolucionario en el área en que yo trabajo. Esto es un sistema fotovoltaico, y esta es la red eléctrica, y estos son los convertidores de potencia que se necesitan para pasar la potencia de aquí a allá. Y nosotros descubrimos que podemos hacer un convertidor de potencia mucho más chiquitito, del orden del 10% del sistema, y hacer como una especie de bypass gástrico, ¿ya? Y en donde procesamos solamente la energía del bypass, ¿no? Y le dejamos una cosa que va directa hacia la salida, y seguir controlando toda la potencia y toda la energía, pero con un dispositivo que es 10 veces más chico, 10 veces menos costoso, y produce 10 veces menos pérdidas.
Y con esto logramos entonces eficiencias récord. Llegamos a una eficiencia de 99,8% en el primer prototipo desarrollado en el laboratorio, ni siquiera así refinando la cosa. Y fue tanto así que cuando mandamos esto en un artículo científico no nos creyeron los revisores, nos pidieron video de la medición. Y compramos un equipo de $30.000 para poder medir con precisiones de 0,001%. Porque la gente en ciencia, y eso está bien que así sea, que nos cuestionamos los resultados. Tenemos que convencer a otros científicos que lo que uno está diciendo es verdad. Y eso lo tuvimos que hacer entonces con un video y comprar un equipo carísimo. Y lo demostramos al final. Y lo estamos utilizando esto, lo patentamos, llevamos 7 patentes de este circuito. Después lo utilizamos para carga de vehículos eléctricos. Dijimos, esto también lo podemos usar para vehículos eléctricos, pero ahí logramos una reducción de un 30%, o sea, reducimos 70%, no un 90%. Y aquí logramos eficiencia de 99,035%. ¿Ya? Acá está el circuito con que hicimos eso. Y ahí esa patente ahora la licenciamos. Hay una empresa que entonces, oye, esto es una innovación que yo quiero tener para mí. Y la empresa Demax, que es una empresa Copec es dueña de Demax, compró la patente y además nos contrató a nosotros para desarrollar el prototipo para ellos, para carga de flota. ¿Ya? Ellos quieren con esto cargar los buses del Transantiago, con estaciones que son de 400 kilowatts por bus. Y aquí pueden ver los dibujos, digamos, tridimensionales, y este después es el equipo real. Acá está el dibujo, este es el equipo real, este es el dibujo y acá está el equipo real. Y este es el prototipo ya funcional de 20 kilowatts que se ponen entonces 3 de ellos para llegar a unos 60 kilowatts y eso después logra alimentar el sistema de 400 en total. ¿Ya? Este fue un proceso que fue de 10 años de investigación, varias patentes, mucho trabajo, para llegar de ese conocimiento nuevo a un punto en donde el mercado también está interesado y logramos hacer un muy buen match entre esto interesante para el mercado y esto interesante desde el punto de vista tecnológico. Y es una de las historias de éxito que tenemos en el centro, que estamos muy orgullosos porque es tecnología en Chile y hecha en Chile que puede ayudar a la transición energética para el mundo. La empresa ahora está instalada en Alemania también y ahí es donde pensamos que esto podría entonces escalarse a nivel más global. Los comentarios finales, que no todos los desafíos y oportunidades se resuelven con innovación tecnológica. Vimos que hay innovación de distintos tipos, ¿ya? Así que no porque uno quiera ser desarrollador tecnológico, todo tiene que ser tecnología para hacer innovación. Puede ser innovación en modelo de negocio, podemos hacer una integración tecnológica, puede ser innovación social, puede ser innovación incluso en ámbitos muy diversos. Hay que entender muy bien el nivel del TRL y el CRL. ¿Dónde estoy en mi nivel de desarrollo tecnológico? ¿Dónde estoy en el nivel del desarrollo del mercado? Para que el match sea bueno, y si no hay que dejar a lo mejor algunas ideas para más adelante o algunas ideas simplemente mejor dejarlas pasar. No hay que nunca enamorarse de sus ideas. Hay gente que se enamora de su idea y no, los demás se tienen que enamorar de él. Uno tiene que luchar por esa idea y todo, pero si uno se enamora mucho, a veces uno puede estar trabajando 5 o 6 años en una idea que uno está enamorado ciegamente de eso y a lo mejor no va por ahí la cosa. La innovación implica riesgo y obviamente la recompensa generalmente es proporcional a ese riesgo. Si no hay mucho riesgo en la innovación, probablemente la recompensa no va a ser mucha tampoco, así que lo cual no deslegitima lo otro, ¿ya? Yo puedo hacer una innovación en hacer una nueva cervecería artesanal y me va a ir bien y puedo tener una buena calidad de vida y estar muy orgulloso de lo que yo haga, pero a lo mejor no va a ser la cervecería que va a romperla a la escala global. Pero eso quiere decir que no todos tienen que ser Elon Musk ni Steve Jobs, digamos. Así que uno también se tiene que conocer y el nivel de ambición que uno tiene y dónde está para eso. Y la innovación es clave para generar ventajas competitivas. O sea, si uno no innova y otros lo hacen, al final uno pierde forma de gravitar y si uno deja de gravitar pierde impacto y a la larga te fagocitan. O sea, la gente que... hay todos los ejemplos muestran de las empresas que dejan de innovar, dejan de competir y cuando dejas de competir empiezas a morir. Entonces eso obviamente es un mensaje fuerte para todos ustedes también. Y con eso concluyo mi presentación y entiendo que después van a haber unas preguntas al final, ¿no, Francisco? Eso. Gracias.